Gloria a Dios, hermano, porque hoy nos vamos a disponer a, a participar de la prédica. Vamos a hablar, hermanos, acerca del perdón como una medicina espiritual que sana heridas. Vamos a hablar del perdón. Y vamos a hacerlo participativo, porque yo quiero que el que vaya a participar va a pasar aquí a este micrófono y va a dar su comentario, porque queremos que lo oigan los hermanos que están por Zoom. Realmente, hermanos, una vida llena de Dios, una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena de oración, una vida llena de la palabra de Dios, es una vida llena de perdón. Y todos necesitamos ese perdón, hermanos. Todos lo necesitamos. Y realmente, muchas veces podemos pasar desapercibido nuestra vida en nuestros quehaceres rutinarios. Podemos pasar desapercibido aquellas situaciones que realmente, hermano, nos están impidiendo recibir la bendición que nosotros necesitamos. En realidad, Dios murió en la cruz del Calvario. Pero el hecho que Dios haya muerto en la cruz del Calvario, hermanos, no es solamente una expresión normal de decir Él murió en la cruz del Calvario. No, eso va más allá. Su muerte en la cruz nos dejó un legado maravilloso que fue el perdón. La falta de perdón, hermanos, es un cáncer espiritual que si no se trata a tiempo puede matar nuestra alma, o sea, nuestro espíritu. Y solamente se puede prevenir y eliminar de nuestra vida a través de la humillación a Dios. Volverse a la oración y buscar a Dios, apartarse de todo aquello, hermanos, que nos contamina y nos puede hacer cambiar de nuestra buena manera de vivir una manera, digamos, indeseable, de mala conducta ante los demás. El que Dios nos perdone no es lo que nosotros hayamos hecho en buenas cosas a los demás. Es más bien por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y el inmenso amor de Dios. La falta de perdón como una enfermedad. La realidad, hermano, que la falta de perdón nos priva de una vida plena que Dios nos quiere dar a nosotros. Cuando decimos una vida plena, ¿cuál podría ser esa vida plena? ¿A qué le llamamos nosotros llevar una vida plena en Cristo Jesús? Voy a pedir que me dé este comentario mi hermana Yadira. Hermana Yadira, ¿por qué nos priva la falta de perdón de una vida plena? Puede pasar aquí, por favor. Y tomar este micrófono. Aquí puede hablar. Ahí. ¿Por qué
porque la falta de perdón nos priva de una vida plena en Cristo. Porque el Señor nos enseñó Puede que acercarse al micrófono para que le escuchen. el Señor es una de las principales ejemplos que nos dio con su muerte para perdonar a los que nos ofenden. Y uno de la oración que nos dejó el Señor es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase, Señor, tu santa voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Amén. Lo que el Señor nos dejó el ejemplo. Él murió para salvarnos, porque lo que lamentablemente los humanos pues nos llenamos de cosas como no lo voy a perdonar porque me la hizo y ahora me la va a pagar. Y entonces el Señor nos dejó el ejemplo de perdonar, porque Él es amor y el amor es más fuerte que todos esos sentimientos negativos que a veces nos viene a los humanos. Pero para eso tenemos el manual, para aprender a dominar esos sentimientos y obedecer los mandamientos, los estatutos que Dios nos da, como es amarnos unos a otros. Amén. El Señor murió y dice: bueno, ahora les dejo al Espíritu Santo, al Paracleto, para Amén. que se amen unos a otros. Amén. Gracias, hermana Yadira, por ese comentario. Pero también la falta de perdón siembra raíz de amargura en nuestra vida. Hermano Jaime, pase por favor y deme su comentario. ¿Por qué la falta de perdón siembra raíz de amargura en nuestra vida? ¿Por qué? Sí, yo pienso de esta manera, que los alimentos son buenos, pero si comemos mucho es malo. El agua es buena, si tomo mucha agua me deshidrato, es mala. Pienso personalmente que el perdón tiene límites. Si alguien mató a una hermana mía, una chiquita, un hermano, lo secuestró, lo despedazó, lo violó, lo asesinó, yo no jamás perdonaría eso. Todo tiene límites. Soy ser humano, no le deseo nada malo, pero no perdonaría cosas así grandes. Los nazis que mataron a miles o millones de personas, pues no merecen perdón. Pienso yo que todo tiene límites. Gracias, hermano. Ahora, realmente la falta de perdón contamina a todos los que se nos acercan. La falta de perdón siembra una raíz de amargura. ¿Qué piensa en ese sentido entonces, hermano Freddy? Puede pasar acá. Porque nuestro hermano Jaime dice: yo no perdonaría a quien mate a mi hijo o alguien, yo no lo perdonaría. Pero precisamente el enemigo lo que trata es de sembrar esa raíz de amargura en el corazón del hombre, para que el hombre no vea el gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Deme de ese comentario, hermano Freddy, a eso. Bien, hermano, gracias por la oportunidad, pastor. ¿Se escucha? Sí. Me llama mucho la atención el comentario de mi hermano Jaime, y es de darle seguimiento a él. No bajo nuestros conocimientos, no bajo lo que yo pienso,
sino entonces lo que Dios espera que nosotros actuemos. Si nos vamos a la palabra de Dios, dice que la raíz de amargura produce daño. El ejemplo que nos puso el hermano Jaime, humanamente no se puede perdonar, humanamente, porque hay algo adentro. Pero Dios demostró que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no habíamos hecho nada por ser salvos. Ahora, en el ejemplo exclusivo que está poniendo nuestro hermano Jaime, solo Dios, mi hermano Jaime, puede darle la herramienta del perdón. Y quiero aprovechar esta oportunidad para poner un ejemplo de un hombre de Dios que vivió entre nosotros, y un hombre de carne y hueso, un hombre que predicó la palabra, y me refiero al evangelista Gigi Ávila. Él tuvo una hija, y él contaba el testimonio de que a su hija la asesinaron cruelmente por su esposo. Y él lo que hizo, no lo hizo humanamente, lo hizo lleno del Espíritu Santo. Fue y perdonó, fue a la cárcel y perdonó al asesino de su hija. ¿Eso quién lo hace? No lo hace el hombre. El enemigo, Satanás, bombardeaba el pensamiento de mi hermano Gigi Ávila, diciéndole, no lo perdones, mira lo que te hizo. Pero el Espíritu Santo lo llenó a este varón y le dio las herramientas para poder decir, yo te perdono. Porque Dios, eso es lo que hace en nosotros, queridos hermanos. Hacer que brote de nosotros, no raíz de amargura, sino que en medio del dolor, perdonar. Amén. Gracias, hermano Freddy. Muchas gracias. Los síntomas que ocurren en nuestra vida espiritual, ¿cuáles son esos síntomas? El decaimiento, muestra debilidad en continuar. Muchas veces nos encontramos decaídos, no venimos a la iglesia porque andamos cargando, hermanos, un sinnúmero de situaciones de pecado que nos impiden ese gozo en el Señor. Eso, hermanos, nos priva de la vida plena que Dios quiere para nosotros. Y nos lleva a lo que nosotros decimos, una frustración, atados por el pecado, ¿verdad? Incapacidad de actuar y levantarse, atormentados, no hay paz, no hay deseo de alimento espiritual, el deseo de orar, de adorar, de servir, de estudiar la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros entramos a todo esto, la palabra de Dios nos aconseja lo siguiente. Lucas capítulo 6, del versículo 35 al versículo 37. Vamos a entrar ahora a las citas bíblicas después de la introducción. Lucas capítulo 35 al 37. Son síntomas, estos son los síntomas, hermano. Estamos entrando ahorita al dispensario médico de Dios para encontrar el perdón. Lucas 6, del 35 al 37. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Mateo capítulo 18, del versículo 35 nos dice lo siguiente. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros
si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y Mateos capítulo 7, versículo 2, nos dice lo siguiente. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y Mateo 6, 14 nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. La palabra de Dios nos aconseja lo que nosotros debemos hacer. Si yo no perdono, por muy fuerte que sea el pecado, el año pasado estudiaba con los alumnos del Instituto Bíblico una materia, un curso que era acerca de la formación espiritual. Y en ella había un relato de una joven que su carro se le accidentó, se le dañó en determinado lugar, cerca de un puente. Ahí pasaba un río y unos hombres se arrimaron y dijeron que le querían ayudar, pero mentira, ella andaba con su hermanita y los hombres la violaron. Eso fue real en San Francisco, California. Eso fue real. A ella violaron, a ella y a su hermanita. Y su hermanita, una jovencita adolescente, en todo el movimiento de violación la mataron los hombres y ella logró escapar. La hermana mayor, a la niña la mataron, ella logró escapar. Y una vez pasaron los años, agarraron a los hombres y lo llevaron a corte. Ella estuvo presente en la corte. Aquello fue duro, hermano. Aquello fue duro. Pero ella, pongámosle un nombre a ella, Rebeca. Rebeca vio todo el juicio y ella no se sintió todavía satisfecha que los hombres fueran condenados a cadena perpetua. Una vez, Rebeca, al pasar de los años, 15 años después, fue al puente donde ella fue violada y su hermanita asesinada. Y ella se asomaba en el puente con una intención. El puente era bien alto, abajo piedras, y ella estaba meditando y viendo hacia abajo. De pronto llegó un matrimonio y le dijo, ¿qué pretendes hacer? Ella le dijo, la vieron llorando. ¿Qué pretendes hacer? Entonces, ella tenía la intención de tirarse al puente y matarse, suicidarse. Porque ella no había podido quitar esa raíz de amargura, esa falta de perdón. El matrimonio habló con ella y le presentó la palabra de Dios.
Y el Señor, hermano, transforma la herida más profunda que pueda haber. Porque esa herida profunda al Señor Jesucristo se la hicieron también. Y Él perdonó. Él perdonó. Y si nuestro Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, perdonó, nosotros también tenemos que perdonar, hermanos. Así nos aconseja Él. Humanamente, no. Humanamente, el hombre en su naturaleza humana no va a perdonar. En su naturaleza humana. Pero el hombre en su naturaleza divina sí perdona. Pase, hermano Ambrosio, para hacer un comentario en este momento. Aquí hable y se me acerca el micrófono para que me lo oigan bien. Sí, lo que decía hermano Jaime, Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia de Dios? La salvación. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe por ella, muchos sean contaminados, muchos no lleguen. Okay. Quiero explicar eso porque esto es importante, que llega más que el dolor. Es más que el dolor. Y acerca el micrófono para que lo oigan. Sí. Dice, estaba viendo un comentario de una judía que estuvo cuando Hitler hizo la matanza de ellos. Y dice que ella estaba niña y su papá era doctor. Y dice que cuando estaba en una reunión así le invitaron. Había un hombre sentado ya anciano. Y cuando ella empezó a hablar, el anciano se levantó y le dijo, yo te conozco. Eres la niña que escapaste cuando yo maté a tus padres. Y dice que esa señora judía le dijo, ¿me perdonas? Y le dijo, yo te perdono. Porque Jesús ya te perdonó. Él había recibido a Cristo Jesús y había pedido perdón a todos. Y cuando ella vio a la ancianita, porque era ancianita también, la abrazó y se besaron. Eso es lo que hace el Señor. Para nosotros es imposible perdonar. Pero cuando lo tenemos a Él, todo lo podemos hacer. Y aunque nos hayan hecho muchas cosas, Pablo mató a muchos cristianos. Y si uno lee la historia de Pablo, él persiguió y mató ancianos, mujeres y niños. Pero cuando viene la gracia del Señor Jesús al corazón, Él quebranta todo. Amén. Hermano Jaime, hay que perdonar. Cuesta. Pero en Cristo Jesús todo es posible. Y eso, por eso me levanté, me recordé de eso. Y esa mujer judía perdonó que le mataron sus padres, sus hermanos, a dar un abrazo de amor. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Amén. Humanamente no, pero con Cristo sí lo podemos hacer. Amén, pastor. Amén. Amén. En el hombre hay dos naturalezas, la divina y la pecaminosa. La pecaminosa no perdona, pero la divina sí perdona. Y nosotros estamos aquí por el hombre espiritual, no por el hombre material. Nosotros estamos luchando por desarrollar más la vida espiritual interior, que el hombre espiritual crezca y mengüe el hombre material. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra fe, es nuestra fe. Santiago capítulo 2 del 14 al 26 nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe juntamente actuó con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y aquí viene el consejo. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Óigalo bien, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Si sucede una situación lamentable en nuestra vida muy fuerte, cualquiera que fuere, sin límite, es la prueba, que no viene por nosotros, sino que viene de Dios, porque las pruebas vienen de Dios, siempre, las pruebas vienen de Dios. Por lo tanto, si pasa algo del cual nosotros no provocamos ese hecho, óigalo bien, no provocamos ese hecho, indudablemente Dios quiere en nosotros ver un espíritu no de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermanos, que si el Señor me pone una prueba dolorosa, muy dolorosa, es el momento en que el espíritu que Él me ha dado, ese hombre espiritual, salga al frente en defensa con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y pueda hacer posible la victoria. Pero todo ese movimiento es espiritual, ese movimiento no es material. Todo ese movimiento es espiritual. Esa mujer, Rebeca, vivía tribulada por el ataque que recibió. Nosotros podemos pasar tribulación por los ataques del enemigo. Pero no son buscados por nosotros. Es porque el enemigo nos quiere ver afligidos, nos quiere ver atormentados, nos quiere ver, hermanos, angustiados. Hace poco pasé un mensaje por las redes, una reflexión que se llama "No permitas que la aflicción te frustre". Y me llamó o me escribió una de las personas que me siguen y me dijo: hermano, ¿cómo sabía usted que yo estoy pasando esto?
Y yo se lo mostré a mi esposa, de los correos que me mandan, hermano, porque me mandan correos, hermanos, para que les ayude en oración y los aconseje en momentos difíciles. Es que no soy yo, es el Espíritu Santo. ¿Acaso yo quería predicar hoy esto? ¿Acaso yo tenía pensado que hoy iba a venir mi hermano Jaime? Iba a pasar al frente. Es porque el Espíritu Santo trata con nuestras vidas. Él es el dueño de nosotros. Él es el dueño de la palabra. Él es el dueño de todo. No somos nosotros, hermanos. Es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Cristo Jesús. Él conoce nuestras necesidades. El Espíritu Santo, que es Cristo Jesús, Él está aquí y Él está en la vida de mi hermano Jaime y está trabajando en la vida de mi hermano Jaime y está trabajando en la vida de mi esposa, está trabajando en la vida de mi hermana María, está trabajando en la vida de José Emilio, de mi hermana Yadira, de Rosita, de mi hermano Estanislao, de mi hermano Freddy, de mi hermano Ambrosio, en mi vida, en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia y del mundo. Está trabajando el Espíritu Santo. Lucas capítulo 7, versículo 47 nos dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco es porque ama poco. ¿Cuánto amamos nosotros a Dios? Hoy nosotros podemos decirle al Señor cuánto le amamos. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hebreos capítulo 12, del 14 al 15 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y allí se incluye el perdón. Ahí, hermanos, para ver a Dios un día, el perdón juega un papel importante. ¿Qué comentario merece a esto? ¿Por qué el perdón juega un papel importante, hermanos, para ver a Dios? Hermano Estanislao, ¿puede pasar al frente y hacer un comentario? Buenas tardes, hermanos. En esta tarde yo quiero hacer un pequeño comentario. Bueno, ¿quiénes somos nosotros si nosotros no perdonamos? Si nosotros no pedimos, no tenemos esa conciencia de perdonar a quien nos ofende, a quien nos hace algo. Entonces, nosotros tampoco no seremos perdonados. Entonces, yo pienso, yo he tenido pruebas, yo he tenido bastantes cosas y yo he podido perdonar las cosas, las ofensas, aunque son ofensas materiales y pequeñas. Tenemos que tomar en cuenta que estas personas que han hecho esas cosas son en momentos de maldad y por eso es que nosotros debemos de llenarlo de conocimiento en las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. Y como nos está enseñando el pastor aquí, nos están enseñando los líderes de la iglesia, tenemos que aprender que el Espíritu Santo nos limpia, nos libra de toda maldad y de todo peligro. Nosotros estamos aquí en este mundo y en esta tierra porque estamos en un mundo de probación. Por medio del Espíritu Santo, por medio de la muerte de Jesucristo, nos han enseñado que nosotros debemos de seguir ese camino. Mis padres muy pequeños me enseñaron el respeto a las cosas sagradas. Vivo en este mundo de probación, en este mundo de material,
conozco, gracias a ellos y al Espíritu de Dios que me enseñó entre el bien y sé discernir entre el bien y el mal. Por eso estoy llamado a saber perdonar, a olvidar las cosas que pasan en esta vida material, porque todo esto que aquí en la tierra sucede se queda aquí cuando cada uno de nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Y los que van a tener el privilegio de ser levantados cuando su iglesia venga a levantar, cuando Jesucristo venga a levantar su iglesia, estas personas podrán ser libres de todo eso. Los que entregamos la vida en esta vida que nosotros estamos, cuando morimos, entregamos nuestro espíritu al Señor y todas las cosas malas que han sucedido aquí se quedan. La vida material termina aquí en esto cuando nosotros morimos. Amén. Gracias, hermano Estanislao, por esas palabras de comentario. Y ahora dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La falta de perdón nos lleva, hermanos, a hacer que otras personas se contaminen de nuestra amargura interior que andamos. Y con esa amargura hacemos que otras personas no perdonen a la persona que nosotros no queremos perdonar. Y esa otra contamina a otra y contamina a otra. Y cuando miramos, se proliferó la contaminación. Y lo que hay, hermano, es un lugar lleno de odio, deseo de venganza, resentimientos. Ahí no mora Cristo, ahí mora Satanás. En esa vida. Y hoy queremos, hermanos, liberarnos de eso. Dice 2 de Corintios capítulo 2, del versículo 5 al versículo 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja sobre alguno de vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El trabajo del enemigo es ese, amado hermano. El trabajo de Satanás es que nosotros no perdonemos. Nosotros debemos de perdonar. No importa lo que nos hayan hecho. No importa, hermano. No es fácil. No es fácil. Nadie está diciendo que es fácil. No. Pero hay virtud en perdonar. El que perdona, hermano, no solamente se libera a sí mismo, sino que libera a la otra persona también. Queremos andar una vida en paz, caminar en el diario vivir en tranquilidad y paz, paz espiritual me refiero, lo podemos hacer. Entonces, dirán todos, y entonces, ¿cuál es la medicina para la enfermedad de falta de perdón? Bueno, en primer lugar, urge un tratamiento urgente que dé el médico, que se llama Jesucristo,
¿Y cuál es ese tratamiento? Uno, en la receta escribe nuestro Señor Jesús: tienes que venir humillado, reconociendo tus pecados, pero de manera urgente. Tienes que venir en primer lugar humillado a Cristo y reconocer que andas con esa carga. Buscar su rostro en oración por medio del Espíritu Santo. Y perdonar a quien o a quienes le hemos hecho daño o nos han hecho daño. Porque no descartemos que nosotros también podemos hacer daño. Tenemos que perdonar y nos tienen que perdonar. Como parte de la medicina de curación. La medicina se llama Jesucristo. Él es el único que nos puede ayudar. Cuando entramos al jardín de la oración y ponemos todas nuestras ansiedades, nuestras raíces de amargura, nuestras aflicciones, nuestras tristezas, en presencia de Él. Él es amoroso y tierno para perdonarnos y para ayudarnos a que podamos perdonar a los demás. Nos va a dar la fuerza, la fortaleza, porque la oración es un poder. ¿Quién nos causó o causaron las heridas? Las personas, hermanos, que causaron nuestras heridas también son responsables ante Dios. Tal vez usted podrá decir, pero yo ya perdoné. ¿Qué comentario puede decir esto? ¿Qué comentario nos podría decir esto nuestra hermana María? Hermana María, usted no ha hablado. Venga y díganos qué piensa acá. Porque hay personas que nos causaron heridas, pero también ellos son responsables ante Dios. Y nosotros pudimos haber causado heridas y somos responsables ante Dios, pero nosotros perdonamos. ¿Y qué pasa si la otra persona no perdona? ¿Es preocupación para nosotros o no sería de preocupación? ¿O ya eso le compete a Dios? ¿Qué piensa usted? Diga ahí a todos. Bueno, yo pienso, hermano, que nosotros debemos perdonar para que Dios nos perdone a nosotros, ¿verdad? Amén. Porque hay un pasaje de la Biblia que dice que Dígalo con todas sus las palabras. personas que nos hacen daño Sí. a nosotros, las tenemos que poner en manos de Dios. Amén, Dios es amén. el que se encarga ya de estas personas que han hecho el daño. Exacto, es Dios, ¿verdad? Amén. Lo que está diciendo nuestra hermana es, gracias, hermana. Es Dios. Ya nosotros no tenemos que estar preocupados pensando, pero no me perdonó. Bueno, pero yo la perdoné, yo lo perdoné, yo los perdoné. Si ellos no quieren perdonar, no importa. Ellos son responsables ante Dios. Ya ese trabajo es de Dios. A mí me interesa sentirme libre. ¿Qué piensa de eso también José Emilio? Me gustaría que pasara al frente e hiciera su comentario. Porque el perdonar al que dañó a nuestra persona, a nuestra personalidad, no necesariamente es restarle importancia a lo malo que nos haya hecho o necesariamente reconciliar. Bueno, yo pienso que a veces hay circunstancias en la vida de que como ser humano es difícil perdonar, porque
mucha gente dice, yo perdono, pero no olvido. Y pienso que uno tiene que pedirle al Señor que le dé fortaleza para poder perdonar de corazón. Porque yo puedo decir, yo te perdono, pero tal vez en mí adentro solo o sea, no lo olvido, pues siempre está eso en mi mente. Entonces, pienso que para eso uno tiene que tener mucho, espiritualmente uno tiene que estar muy fuerte, pues, para poder realizar un perdón genuino, verdadero. Ese es mi consejo. Amén. Esa expresión es verdad. Tenemos que espiritualmente estar agarrados de la mano de Dios. Entonces, ¿la medicina cuál es? Ir humillado ante Dios para pedirle fortaleza, ayuda al Espíritu Santo para perdonar y olvidarse. Ahora, algo importante, el perdonar al que nos dañó no necesariamente es restarle importancia a lo malo que nos haya hecho o necesariamente entrar en una reconciliación. Porque si violó a un hijo o una hija, o mató o asesinó a un hijo, un nieto, que sea, reprendemos esas palabras, pero ponemos de ejemplo, no necesariamente yo voy a ir y voy a ser un gran amigo después de esa persona. Eso no nos está diciendo el Señor. El Señor lo que dice es que perdonemos y Él se encargará de lo demás. Dios no nos lleva a niveles donde nosotros no somos capaces de llegar. No tenemos esa capacidad de llegar más allá. Eso solo lo cura Él. Solo Él es el poderoso. Solo Él es el que tiene ese poder. Pero sí nos ha dado la capacidad de perdonar por medio del Espíritu Santo. Nos ha dado esa capacidad. El Señor nos las ha dado, por muy duras que sean. Usted podrá decir ahorita, en este momento, pero yo no creo poderlo hacer. Yo no creo que lo pueda hacer. Pero el Espíritu Santo le está diciendo, sí, es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Sí es posible perdonar. Sí es posible perdonar. Cuando perdonamos a alguien, liberamos a esa persona de la deuda que tiene con nosotros. Hermana Rosita, su comentario en relación a eso. Eso, hermanos, nos da el derecho legal de renunciar. Nos da el derecho legal a renunciar a la venganza personal. ¿Qué dice a eso, hermana Rosita? La venganza Comentario. personal. Bueno, pues yo siempre he tomado un texto de que dice el Señor que tenemos que ser como niños, el que no olvida un error del pasado. Yo digo que por eso dice que tenemos que ser como niños para poder entrar al reino de Dios, porque ellos, tal es el reino de Dios, de los niños, porque los niños tienen un corazón limpio, un corazón sin amargura, un corazón sin enojo, y perdonan porque, digamos un ejemplo, los gemelitos, me imagino que se pelean entre ellos, pero al ratito están hablando, están jugando, y entonces nos manda el Señor que tenemos que tener ese corazón, que aunque nos hagan, otro texto que dice el Señor, perdona a tu enemigo, ora por ellos, porque si no, que tiene que orar solo por los que te quieren, por los que te aman? Tenés que orar por ellos, por amar a los enemigos. No es que los vas a llegar y que te dieron pa, y después, pero digamos,
el que te desee el mal, el que desearle el bien. Tenemos que ser como ese niño interior tiene que estar dentro de nosotros, porque tenemos que digamos, tener un espíritu limpio, un corazón limpio, una mente no dañina, sino una mente como un niño, transparente, limpia, y no desearle al que te hizo mal, desearle mal, sino, bueno, me hizo que le vaya bien. No, me hizo, ay, que le vaya mal. No, me hizo, bueno, que Dios le bendiga, que Dios le perdone. En Él queda, no en mí. Amén. Y yo sí a veces he hecho esas palabras porque aún en el camino pues le pasan cosas. Yo digo, bueno, que el Señor le bendiga. Amén, hermana Rosita. Gracias por su comentario. Cuando perdonamos a alguien, liberamos a esa persona de la deuda que tiene con nosotros. Y nosotros renunciamos al derecho personal de hacer venganza. Cuando perdonamos al que nos hizo daño, no es porque como si no hubiese hecho mal. Más bien es efecto de la abundante gracia que Dios nos da. Lo que nos da derecho de mantener sobre la vida de esta persona su maldad. El perdón es una misericordia también de parte de nuestro Dios y nosotros hacia los demás. Es la abundante gracia de Dios, hermano, la que nos da el hecho de perdonar, la que nos da el derecho de mantener sobre la vida de la persona que nos dañó y su maldad. Ese perdón. ¿Qué comentario? Mi esposa, el último comentario. Quiero tener ahora en este mensaje, quiero escuchar a mi esposa. Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Yo meditaba en este versículo de la Biblia, en el 35 del libro de San Lucas, capítulo 6. ¿Sí se escucha? Mi voz es baja. Dice 35, 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Todos queremos recibir un galardón, hermanos. Y seréis hijos del Altísimo. Todos queremos ser hijos del Altísimo. Yo sé lo que es tener falta de perdón, pero le doy infinitamente gracias al Señor, porque yo cuando no había perdonado a unas personas que nos hicieron daño, no solo a mí, sino a mi familia, yo me sentía encarcelada. El enemigo encarcela, frustra, pone raíz de amargura. Y yo le doy gracias al Señor porque yo decidí, con la ayuda del Espíritu Santo, perdonar. Y solo Él pudo haberlo hecho. Yo, como María Dilia, era bien difícil. Sentía dolor, amargura, enojo. No podía hablar del tema que me había afectado. Pero yo le doy gracias al Señor que tuvo misericordia de mí. Tuvo misericordia de esas personas. Yo se lo he puesto todo al Señor y hemos perdonado ya hace muchos años atrás, porque yo hasta comencé a enfermarme. Mi rostro cambió de esa amargura. Así que yo sé lo que es experimentar la falta de perdón, pero también sé lo que es perdonar. Porque, como dice aquí la palabra del Señor, yo quiero ser hija del Altísimo. Yo no quiero perder ese galardón. Y también dice aquí que seamos misericordiosos. Y solo me acuerdo de esta historia de José. Y me impresiona cada vez que yo leo esa historia, que la aplico a mi vida también. Y aún con todo lo que le hicieron sus hermanos,
con todo lo que él sufrió, él perdonó. Debe haber sido algo estremecedor ese momento, yo solo me lo imagino, y abrazarlos y perdonarlos y ayudarlos encima de eso. Así que yo insto a que aprendamos a experimentar el perdón, pero es una decisión que solo con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén, gloria al Señor, hermanos. Yo voy a pedir ahora a los hermanos, a la congregación, que se ponga de pie. Es el momento de reflexionar, el momento más profundo que puede tener el hombre de meditar acerca de su realidad, la realidad nuestra, hermano. Podemos nosotros aún estar en la iglesia, pero también es el milagro del perdón hecho en la cruz del Calvario que Dios quiere hacer en nosotros ahora. Desde ahí, hermano, si algo ha habido en lo más profundo, es el momento de decirle al Señor: Señor Jesús, dame la oportunidad de que antes de salir de aquí, si me da vida, yo pueda perdonar. Y usted más que nadie, y yo, usted sabe a quién perdonar. Yo sé a quién perdonar. Los hermanos que están por Zoom igual lo pueden hacer de la misma manera. Por Zoom pueden pedir perdón y perdonar también. Es el momento de perdonar, hermanos, nuestras ofensas o los que nos han ofendido. Perdonar, porque el Señor es fiel y Él lo que quiere es que nosotros perdonemos. Si nosotros perdonamos, podemos ver un día a nuestro Padre Celestial en el cielo. ¿De qué sirve, hermanos, venir a la iglesia, estar reunidos en Zoom y tener una raíz de amargura en nosotros, de perdón, de falta de perdón? ¿De qué sirve, hermano? ¿De qué sirve si el Señor nos llama a cuentas antes de perdonar? ¿De qué sirvió vivir en esta tierra si nuestro lugar va a ser el infierno? Ahora es el tiempo de perdonar. Hoy es la tarde maravillosa de perdón. Hoy, hermano, desde allí, el Señor lo está tocando. El Señor está tocando ahorita vidas por medio del Espíritu Santo. Él está tocando ahorita, está allí paseándose por usted. Y en este momento Él enternece su vida para que pueda perdonar. Perdone hoy, libérese, liberémonos y perdonemos. Hoy perdonamos toda ofensa que nos hayan hecho de cualquier índole. Hoy perdonamos todo daño que nos hayan causado. Hoy lo perdonamos, quien sea que lo haya hecho. Y si sabemos su nombre, hoy lo decimos en nuestra mente: yo perdono. Y diga su nombre en su mente. Y dígale: yo te libero de esa deuda. Porque esa deuda ya no es mía. Ahora le pertenece a mi Cristo. Allí dígale, hermano, en su mente, dígaselo. Mencione el nombre en su mente de la persona a quien va a perdonar. Y dígale en su mente: Señor, yo te presento para que tú recibas ese perdón, Señor, que hoy hago por esta persona que te he mencionado en mi mente. Yo la libero de la deuda en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo libero por el poder de su palabra. Hoy soy libre. Hoy soy libre. No me debe nada esta persona. No me debe nada. Nada.
En el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, venimos ante tu presencia para rendirte, Señor, loor, tributo y honor, para humillar nuestro corazón ante ti, nuestro hombre espiritual ante ti. Allí de rodillas, Señor, humillados ante ti, lo ponemos para pedir perdón por nuestros pecados. Ahora perdónanos a nosotros, Señor. Nosotros ya hemos perdonado a la persona que te hemos nombrado en la mente. Ya, Señor, te pedimos que ahora tú nos perdones a nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados y nuestras debilidades y ayúdanos, Señor, a caminar de tu mano y nunca apartarnos de ella, Señor, sino caminar junto a ti por siempre. Señor, te doy las gracias. Y hoy bendigo y hoy bendecimos a la persona o a las personas que hemos perdonado, Señor. Las bendecimos y queremos que progresen en su vida y que llegues tú y le toques su corazón y también se arrepientan y te busquen a ti, Señor, y les salves. Dales una oportunidad de salvación en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos por tu muerte en la cruz y por tu sangre derramada. Gracias, Señor, por morir por nosotros. Gracias por tu perdón. Gracias por perdonarnos. Gracias, Jesús, por tener misericordia. Gracias por tu piedad hacia nosotros. Bendice a tu pueblo. Bendice a los hermanos que no estuvieron presentes hoy. Bendícelos allí donde estén. Guárdalos, cuídalos. Te pedimos por nuestros enfermos de nuestra iglesia que hoy les visites y sean sanados. Porque si tú nos has perdonado, Señor, hoy podemos decir en libertad, dales una oportunidad también a ellos de sanidad y que sus cuerpos sean sanados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, con libertad podemos decir, gracias, Señor, gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús, en tu dulce nombre, todo te lo hemos pedido. Amén y amén.